Ya. Aquí ya tengo el programa para abrirlo de forma directa. Lo puedo abrir desde acá o también puedo irme hasta donde lo tengo guardado, ¿no? En este caso es mejor irse hasta donde uno lo tiene guardado. Así que aquí en la pestaña File seleccionamos Open Project y nos dirigimos hasta donde tenemos nuestro programa guardado. En este caso yo lo tengo en Documento, Auxiliatura, Programación 2, Programas hechos en clase, número natural y aquí está. Bien, hicimos hasta acá y ahora vamos a hacer el ejercicio 10 ya porque un compañero por el grupo de WhatsApp comentó que tenía problemas con ese ejercicio. Así que vamos a estar haciendo el de ahí. Devolver el dígito que más se repite si existen dos o más que tengan la misma cantidad, devolver cualquiera de ellos. Vamos a ver de qué trata este ejercicio. Si yo tengo el siguiente número natural, el siguiente número entero largo, por ejemplo, este número de celular. Acá en este caso vemos de que los dígitos que más se repiten son el 7 y el 8, ¿no? 7 y el 8. Ambos se repiten dos veces. Eh, Aquí en el problema, en el ejercicio me dice que devolver cualquiera de ellos. Entonces aquí nosotros podemos hacer de que nuestro programa nos retorne el 7 o el 8. Cualquiera de los dos es válido. Eso es lo que dice el ejercicio, ¿ya? Si es que yo tuviera solamente un dígito, por ejemplo, yo tuviera otro 8 acá, entonces el 8 se repetiría tres veces, ¿no? Así que ahí solamente me retornaría 8, digamos. 8 sería la única alternativa. Pero en este caso, cuando dos dígitos se repiten en una misma cantidad, entonces podemos retornar cualquiera de ellos, ¿ya? Podemos hacer de que nuestro método nos muestre cualquiera de los dos dígitos. Bien. Ahora está la parte compleja, está en que cómo encontramos aquellos dígitos que más se repiten. Para eso tenemos que recorrer nuestro número natural dígito por dígito, ¿no ves? Así que para eso vamos a ocupar lo que venimos ocupando siempre hasta ahorita el número natural para recorrer los dígitos, el cual es una estructura while. También podemos ocupar for, pero basta con while. Vamos a recorrer hasta que ya no nos queden más dígitos por recorrer. Y dentro del while vamos a poner, vamos a ocupar las operaciones de mod y dit. Con mod yo puedo sacar el último dígito de un número. En este caso vendría a ser, digamos, si yo tengo este número, el último dígito sería 4. Y con dit lo que hago es que este número natural se me descuente en un dígito. Así solamente tendría esto. Esto acá tendría si es que yo divido este número entre 10. Y así sucesivamente vamos extrayendo cada vez el último dígito, vamos disminuyendo en un dígito hasta que nuestro número natural nos queda 0 o menor a 0. Entonces ahí salimos de nuestra condición del while que nos dice que vamos a recorrer hasta que nuestro número sea mayor a 0. Ya cuando sea igual a 0 o sea menor a 0, entonces salimos del while, porque ya habremos recorrido todos los dígitos que tiene nuestro número. De esa forma vamos a recorrer dígito por dígito como veníamos haciéndolo con los otros ejercicios, con los otros métodos. Pero en este caso nosotros tenemos que contar, de alguna forma tenemos que contar la cantidad en la que se repite cada dígito. Así que para eso vamos a ocupar otro while, ¿ya? Este mismo while
lo vamos a ocupar dentro de nuestro while principal, ¿ya? Así que aquí vamos a tener otro while, otra estructura que nos permita ejecutar una serie de procedimientos dependiendo de la condición. Entonces aquí vamos a tener lo mismo, solamente que en este caso nuestra variable, vamos a ocupar otra variable, número 2 por así decir, y vamos a poner la misma condición. ¿Y qué es lo que vamos a hacer dentro de este while? Dentro de este while lo que vamos a poner es que cuando vayamos recorriendo el primer dígito, este dígito de acá, el primer dígito contando de derecha a izquierda, este, vamos a ir contando cuántas veces se repite, ¿ya? En este caso, aquí vamos a tener una condición. Vamos a poner si dic es igual a dic2, por así decir, porque de este número también vamos a sacar su dic, ¿ya? Aquí vamos a tener, este número 2 va a ser una copia de este número de acá, ¿ya? Va a ser una copia. Entonces, este vendría a ser número 1, el de acá más abajo vendría a ser número 2. Vendría a ser el mismo número, ¿ya? Así que aquí vamos a preguntar si es que este 4 es igual al dígito del número 2 y así vamos a ir preguntando por todos los dígitos que tiene este número de acá. Entonces, primero vamos a preguntar, ¿4 es igual a 4? Sí. Entonces, cuando encontremos de que este se repite una vez en el número, entonces vamos a ocupar lo que es una variable contador con la que almacenemos eso, con la que almacenemos la cantidad que se está repitiendo. Si que se repite una vez, entonces lo vamos a almacenar ahí. Así que el contador aquí se va a incrementar en 1, ¿ya? Y así sucesivamente. 4 igual a 4, contador se incrementa en 1. Después vamos a comparar. 4 igual a 8, no. 4 igual a 1, no. Y por aquí vemos que ya no tenemos más iguales. Entonces este nos va a quedar en 1. Nos va a quedar en 1, ¿ya? Entonces al finalizar este while, al finalizar el while, aquí vamos a tener otra condición. Una condición final ya. En donde diga si contador es mayor a nuestra variable mayor. Mayor va a ser una variable que vamos a ocupar para almacenar la cantidad de veces, la mayor cantidad de veces que se repite un dígito, ¿ya? Este mayor nosotros lo vamos a iniciar en 0. Mayor va a ser igual a 0 al principio. Eso quiere decir de que contador, si por lo menos entró una vez acá, entonces contador va a ser mayor a mayor. Y eso va a hacer de que mayor sea igual, por ejemplo, al primer dígito, a la cantidad de veces que se repite el primer dígito, que es 4. Y así vamos a hacer esto sucesivamente. Luego vamos a pasar, digamos, acá al segundo dígito, que es 8. 8. Aquí vamos a comparar. Vamos a contar cuántas veces se repite 8 en este número. Vemos que se repite 2 veces, ¿no? Aquí una, aquí 2. Entonces aquí vamos a hacer el mismo procedimiento. Contador es mayor a esta variable mayor. Sí, porque vimos que anteriormente mayor estaba igual a 1, porque 4 se repetía una sola vez. Entonces, vemos que ahora 8 se repite 2 veces, entonces contador vendría a ser 2, mayor era 1, entonces esta condición se cumple. Y aquí lo que vamos a hacer, que se me estaba olvidando, va a ser reemplazar mayor. ¿Ya? Mayor lo vamos a reemplazar por contador. Entonces, el nuevo mayor va a ser contador. Contador, y así sucesivamente vamos a ir reemplazando el mayor según la cantidad de dígito que se esté repitiendo el dígito que estamos recorriendo, ¿ya?
Si es que estamos recorriendo un dígito y ese dígito se repite más veces, entonces vamos a reemplazar en nuestra variable mayor de que ese es el número de que se está repitiendo más veces, ¿ya? Y ahora la pregunta está de que lo que nos pide el método es que capturemos el dígito, de que no solamente, digamos, sepamos cuál es o cuántas veces se repite ese dígito, ¿no? Porque aquí lo que estamos haciendo es simplemente eh, contar cuántas veces o qué cantidad de veces se está repitiendo un número, cuál es la mayor cantidad de veces que se está repitiendo un dígito en el número. Pero aquí necesitamos capturar ese dígito que se repite más veces. Entonces aquí vamos a tener una variable, lo podemos nombrar dígito mayor, y aquí vamos a capturar el DIC que estamos recorriendo, el dígito que estamos recorriendo. Entonces, ese dígito que estamos recorriendo corresponderá al dígito que se repite más veces. Por ejemplo, cuando yo recorra lo que es 8, aquí vemos de que contador va a ser 2 porque vemos que se repite 2 veces. Entonces, como 4 y como los demás números, o perdón, los demás dígitos solamente se repiten una vez, a excepción de 7. Entonces, contador cuando recorre el 8 va a ser mayor, y entonces aquí se va a reemplazar. Lo que va a hacer de que el dígito mayor sea igual al dígito que estoy recorriendo, que sería 8. Y eso mismo va a pasar cuando recorra 7, aunque aquí no se cumpliría la condición porque dice que tiene que ser mayor. Así que se quedaría 8 como el mayor. ¿Ya? Esa es la idea. Vamos a ocupar un while con el que vamos a recorrer un dígito. Vamos a recorrer todos los dígitos, pero ese while va a tener dentro suyo otro while con el que vamos a comparar el dígito que estamos recorriendo con todos los dígitos que tiene nuestro número natural. Y mientras lo comparemos, pues vamos a contar cuántas veces se repite, y si se repite más veces que los demás, entonces por esta condición va a entrar al final y se va a reemplazar por el dígito mayor, que significa que es el que se está repitiendo más veces dentro del número natural. Vamos a hacer eso. Si alguien tiene alguna duda. Eso sería todo el análisis, ¿no? Sí, esta sería toda la parte del análisis. Y ahora vendría la parte de la programación. Mientras lo programe también les voy a ir explicando, ¿ya? Pero nadie tiene alguna duda aquí. ¿Qué pasa? Que aquí tal vez es un poco más complicado explicarlo, pero se entiende, ¿no? Vamos a recorrer los dígitos que tiene nuestro número natural. Eso lo vamos a hacer con el primer while. Y el segundo while lo que estamos haciendo es ocuparlo para comparar, para ver cuántas veces se repite ese dígito. Por ejemplo, este dígito 4, voy a compararlo con todos los dígitos que tiene el propio número. Así que para recorrer este número necesito otro while. Y así vamos a hacer con todos los dígitos. 4, voy a contar cuántas veces se repite acá. Solamente uno, después voy a pasar al siguiente. 8 se repite 2 veces, después 1, 1 se repite una sola vez, y así sucesivamente hasta que termine de recorrer todos estos dígitos. Y ya cuando termine de recorrer estos dígitos que tiene mi número, pues entonces se va a salir de este while principal y al final me va a retornar dígito mayor. Dígito mayor que contendría el dígito que se repite más veces dentro del número.
¿Se entendió, compañero? Sí, está bien. Entiendo. Sí, sí. Ya, bueno. Ya. Vamos a entrar a la parte de la programación entonces. Aquí, a ver. No, está bien el análisis. Está viendo de que si tal vez podemos ocupar otro método que tenemos acá. Eliminar los dígitos, sumar los dígitos primos, verificar si se encuentra en n, verificar si es perfecto. No. Número 8. Número 8, dadas dos posiciones, eliminar los dígitos que se encuentran dentro del rango, dice, ¿no? Bueno, a ver si no da tiempo, lo hacemos ya. Ya, pero vamos a programar este ejercicio, este método. Nos vamos a nuestra clase de número natural, a hacer número natural. Vamos a declarar nuestro método. Este método me dice que tengo que retornar el dígito que más se repite, ¿no? Solamente tengo que retornar un dígito, así que vendría a ser un entero corto, porque un dígito solamente es un dígito, pues, ¿no? De 0 o 9, 0 hasta 9. Así que vamos a ocupar un short. Devolver más repetido, la vamos a poner. Bien, aquí no necesitamos de que ninguna variable, ningún dato entre por parámetro, porque vamos a trabajar con los mismos dígitos que tiene el número n. Bien, copiamos el encabezado del método o la declaración del método. Y aquí en esta otra parte lo vamos a desarrollar. Tenemos que hacer referencia a la clase. Y aquí lo vamos a desarrollar. Bien, como les comenté, necesitamos un while, el while principal que siempre ocupamos para recorrer los dígitos de nuestro n, de nuestro número n. Necesita una variable con la que capturemos el valor original que tiene n. Entonces, a esta variable yo le he estado nombrando aux_n, ¿no? Voy a seguir con ese mismo nombre, aux_n. Entonces aquí, o si no, le podemos cambiar el nombre según el ejemplo que estábamos viendo. Ya le vamos a poner mejor número 1. Recuerden que el número 1 viene a tener el valor de n. Y eso también va a suceder con número 2. Así que número 2 va a ser también igual a n. Perdón. Ya. Número 2, así. Entonces aquí vamos a recorrer hasta que el número 1 sea mayor a 0. Aquí vamos a trabajar con mod edit. Vamos a crear una variable entero corto con la cual vamos a capturar el valor del último dígito de cada o de nuestro número. Así que lo hacemos con mod 10. Y aquí más abajo tenemos que disminuir en un dígito nuestro número, ¿no? Número 1 acá. Nuestro n tenemos que recorrerlo, tenemos que disminuir en un dígito.
Así que aquí vamos a hacer número 1 igual a número 1 div 10. Bien. Aquí, ahora aquí en esta parte lo que vamos a hacer es ocupar el otro while, con el cual vamos a recorrer nuevamente nuestro n, el número natural con el que estamos trabajando, y este dígito que estoy capturando de mi n también, voy a ir comparando con todos los dígitos que tiene n, o sea que tiene el propio número, y voy a ir contando cuántas veces se repite, ¿ya? Voy a ir contando cuántas veces se repite ese número. Así que aquí voy a ocupar otro while. Y en este caso voy a hacer lo siguiente. Esto de acá lo voy a pasar en esta parte ya. Este número 2 lo voy a cortar, lo voy a pasar aquí. ¿Por qué? Porque el valor que tiene el número 2 va a ser igual a n siempre, siempre antes de que comencemos a recorrerlo por el while, ¿ya? Porque necesitamos de que el número 2 siempre tenga el valor que tiene n. ¿Para qué? Para que el dígito que estamos recorriendo nosotros lo podamos comparar con todos los dígitos que tiene nuestro número n. ¿Ya? Porque aquí dentro de while lo que vamos a hacer va a ser disminuir número 2. Cada vez que lo recorramos como did, vamos a ir disminuyendo en un dígito. Así que para que número 2, o mejor dicho, para que nosotros podamos recorrer nuevamente los dígitos que tiene n, necesitamos de que antes de que ingrese el while, número 2 sea igual a n, para que volvamos a recorrer los dígitos, ¿ya? Así que esto lo vamos a poner así para que antes de recorrer los dígitos que tiene nuestro n, capturemos el valor que tiene n para volver a recorrerlo. Entonces aquí en la condición esta va a ser igual a esta, ¿ya? Número 2 hasta que sea mayor a 0. Aquí vamos a trabajar también con modidit. Y en este caso le voy a poner dict2 va a ser. Aquí vamos a extraer el dígito de nuestro número 2 que tiene el valor de n, vemos que tiene el valor de n. Y aquí cada vez que recorramos, cada vez que nosotros obtengamos un dígito, vamos a ir disminuyendo el número 2 en un dígito. Así que lo hacemos con mob 10 o con dit10 mejor dicho. Bien. Y aquí en esta parte que voy a hacer, voy a poner la condición que les dije, este if. Ya, ese if va a ir ahí. Con este if nosotros vamos a preguntar cada vez que volvamos a recorrer los dígitos que tiene el número 2, que tiene n, vamos a ir comparando este dígito que estamos recorriendo, lo vamos a comparar por todos los dígitos. Por ejemplo, 4 lo estaremos comparando con todos los dígitos que tiene nuestro número n. Después, cuando pasemos al siguiente dígito, vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Lo mismo y lo mismo, para poder ver o para poder saber cuántas veces se repite. Entonces aquí, si dict es igual a dict2, aquí vamos a tener nuestra variable contador, como les puse aquí en el análisis. Aquí va a haber un detalle también, ¿ya? Contador siempre va a iniciar en 0 antes de que ingrese al while, ¿ya? Porque necesitamos de que su valor se resetee. Para de esta forma poder contar cuántas veces se repite un dígito y que ese valor no se acumule, o sea la cantidad de veces que se repite un dígito, para que almacene ese valor.
Entonces aquí vamos a crear nuestra variable contador, vamos a crearla como entero corto igual. Y lo vamos a igualar a 0. Entonces aquí si esta condición se cumple, vamos a hacer que el contador se incremente en 1 con contador más. O también pueden hacerlo así, contador más 1. Ya. Esto va a contar la cantidad de veces que se repite un dígito, ¿no? Entonces, al finalizar este while, cuando la condición ya no se cumpla, cuando recorramos todos los dígitos que tiene nuestro número 2, que es igual a n, aquí al finalizar todo mejor. No, mejor aquí en esta parte para que se tiene. Aquí vamos a poner un if, así como yo puse aquí en esta parte. Siguiente, si contador es mayor a nuestra variable mayor. A ver, mayor cantidad la vamos a poner ya. Mayor cantidad. Esta variable mayor cantidad va a iniciar aquí antes de todo. Aquí al principio se va a iniciar en un valor de 0. Este va a ser un entero corto también. Va a iniciar en 0. Entonces aquí en la condición vamos a poner si contador es mayor a la cantidad que se está repitiendo ese dígito, como cuando nosotros comencemos a recorrer los dígitos que tiene nuestro número, entonces como antes no hemos recorrido ningún dígito, cuando estemos recorriendo el primero, mayor cantidad va a ser igual a 0, ya porque más antes no hemos recorrido ninguno. Así que va a iniciar con el valor de 0. Si esta condición se cumple, sí o sí se va a cumplir esta condición cuando recorramos el primer dígito. Sí o sí. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que mayor cantidad se reemplace por contador. Bien. Con esta condición lo que yo voy a hacer es reemplazar la cantidad de veces o la mayor cantidad de veces que se está repitiendo un dígito. Y cada vez de que yo encuentre el dígito que se está repitiendo más veces, cuando yo cuente la cantidad de veces que se está repitiendo ese dígito y esa cantidad de veces que se está repitiendo es mayor a lo que tengo acumulado en esta variable, entonces significa de que estoy recorriendo el dígito que se repite más veces. Así que aquí vamos a hacer lo siguiente. Dígito más repetido. Les estaba diciendo que aquí cuando esta condición se cumpla, cuando contador sea mayor a la cantidad de veces, a la mayor cantidad de veces que se está repitiendo un dígito, entonces significará de que el dígito actual que estoy recorriendo, el dígito actual, se está repitiendo más veces que los demás, o se repitió más veces que los demás. Entonces, aquí vamos a capturar el valor de ese dígito. Para eso, voy a ocupar una variable que tenga el nombre de dígito más repetido. Aunque es un nombre muy largo, pero por lo menos se entiende cuál es su función, ¿no? Esta variable dígito más repetido va a capturar el valor de la variable di. De la variable di, que vendría a ser aquella variable que estamos recorriendo. Por ejemplo, puede ser, aquí sería el 8 o el 7. Bien, esta variable de acá me falta declararlo, así que lo voy a declarar más arriba. Voy a declararlo como short, porque solamente va a capturarme el valor de un dígito, así que no es un número largo, ¿no? Es simplemente un dígito. Bien, y aquí, número 1, bien, ya estaría todo ya. Ya estaría todo. Con este código ya podríamos encontrar el dígito más repetido.
Y al final retornamos esta misma variable, dígito más repetido, porque aquí estaríamos capturando el dígito que se repite más veces. Y aquí en el formulario vamos a crear todos los componentes para hacer de que se me muestre el dígito que se repite más veces. Vamos a hacer que el resultado se me muestre aquí ya. O también puedo crear otra caja de texto resultado. Y el valor Crea de... ¿Sí? otra cajita puede crear. Sí, ¿no? Otra cajita mejor. Ya, vamos a crear otro TDI entonces. Aquí otro TDI. Eso ya es la elección de cada uno. Para poder ocupar esta caja de texto en mi código, yo necesito darle un nombre para poder reconocerlo, ¿no? Le vamos a poner resultado. Ya está ese nombre ocupado, ¿o no? Ya existe, dice. Entonces le vamos a poner result. Bueno, el nombre es lo de menos, ¿no? Con tal que nos acordemos está bien. Result. Voy a hacer el llamado de ese método. En caption le cambio el texto. Devolver. Bien. Activo el evento on click dando 2 veces clic. Bien. Y acá en esta parte voy a hacer de que cuando yo presione en ese botón, el resultado que corresponde al dígito que se repite más veces, se me muestre en mi caja de texto que acabo de crear, que le puse el nombre de result. Ya, entonces aquí voy a decir result, su propiedad text, que me permite cargar un texto para mi TEDx o también mostrar el texto, pero aquí en este caso vamos a cargar un valor para esa caja de texto. Y aquí vamos a acceder al método que creamos en la clase de número natural mediante nuestro objeto de la clase de número natural, que viene a ser n, ¿no? Mediante n, que es un objeto de la clase de número natural, vamos a acceder al método que acabamos de crear, que es devolver más repetido. Bien. Aquí puede ser que tengamos un problema en cuanto a los tipos de datos, ¿no? Ya, para que no tengamos problemas, vamos a convertir esto porque recuerden de que devolver más repetido me está retornando un short, un entero. Así que text trabaja con datos string, con tipos de datos string, así que voy a convertir este entero para un string. Ya. Creo que ese es el error. Ay. Vamos a ejecutar. Bien. Vamos a cargar un número entero largo. Capturamos, retornamos, vemos que lo está capturando bien. Ahora, devolver más repetido, dice 8. Vemos que estamos obteniendo el primero que es más repetido, ese lo está mostrando. Por ejemplo, si es que ahorita yo cargo otro dígito para mi número entero largo, por ejemplo 7, cargo el número, vemos que ya está cargado. Ahora me tiene que retornar 7 porque 7 es el que se repite más veces. Me retorna 7. Si por ejemplo ahora yo elimino
7 y no por... Bueno, aquí le voy a poner 6. Aquí le voy a borrar 7. Aquí el que más se repite es 6 en este caso, ¿no? Vemos que 2 veces. Cargamos, vemos que se cargó bien, doble más repetido. Bueno, aquí es 8, ¿no? Vemos que 6 y 8 son los que se repiten más veces. Vamos a eliminar este 8. Ya, ahora sí, ¿no? 6. Está funcionando bien. De esa forma, entonces, ya hicimos el método de volver más repetido. Ahora, ¿podemos pasar a la clase vector? ¿Quieren que pasemos a la clase vector? Sí, avancemos en vectores. Mm, ¿Cómo? Sería bueno no avanzar de vectores porque ya, ya Un bastante compañero estaba ya pidiendo otro vamos. ejercicio, el ejercicio 8, pero eso lo vamos a dejar para después ya. Puede ser que esté subiendo un video a mi canal explicando cómo resolver este ejercicio 8 que está un poco complejo al parecer, ¿ya? Así que vamos a pasar a la clase vector para que veamos la creación de esa clase. O sea, desde cero sería. Sí. Eso vamos a hacer ahorita ya. Seguido. Bien, voy a guardar los cambios aquí y ya. Voy a crear un nuevo proyecto entonces. Un nuevo proyecto de formulario. Bien. Voy a crear una unidad de C++ Builder con la que trabaja el ingeniero. Unit C++ Builder. A esta unidad doy clic derecho. Voy a darle un nombre, rename. Aquí no tienen que borrar este punto .cpp ya porque esa es su extensión. No tienen que eliminarlo. Desde aquí le voy a cambiar el nombre. Voy a ponerle C vector. ¿Ya? Vemos que los dos archivos que tenía dentro también se cambiaron su nombre. Bien. En el punto H, en cvector.h, aquí en esta parte voy a crear la clase. ¿Cómo se llama la clase? Creo que le pone como nombre cvector también, ¿no? Cvector. O es vector nomás. Ese vector también. Cvectores, ¿no? Ya. Como les iba diciendo en la anterior clase, una clase aquí en C++ tiene su parte privada, tiene su parte pública. En la mayoría de los lenguajes de programación es así. ¿Ya? Una clase tiene una parte privada, pública. Uno puede declarar los métodos como privados o públicos o como protegidos también, los atributos igualmente. En la parte privada van los atributos principales de la clase con los cuales vamos a trabajar únicamente dentro de la clase. Aquí pues tendríamos lo que es una variable tipo entero para trabajar la dimensión para el vector, ¿no? Para el tamaño del vector. Podemos nombrarlo n también. Ya si ya nosotros vamos a nombrar n también. N. Esta variable va a ser para poder trabajar el tamaño del vector. Tamaño del vector. Y vamos a tener otra variable que va a ser un arreglo. Un arreglo de entero. Para vector, el ingeniero trabaja con un vector de enteros, ¿no ves? Con un vector de enteros. Aquí se puede trabajar con un vector de caracteres, un vector de texto, un vector de float, un vector de cualquier otro tipo de datos. Pero aquí en este caso, el ingeniero para su clase trabaja con números enteros, el vector.
Así que aquí vamos a crear un arreglo que lo vamos a nombrar B, así con B chica nomás. Y este arreglo va a tener como máximo 100 posiciones, ¿ya? Le pueden poner más, pero en algunos casos yo he tenido problemas cuando le he puesto mucho. Ya, así que con 100 es más que suficiente, porque no creo que trabajen con más de 100. Con 100 es más que suficiente. Si es que quieren de que almacene más valores, le pueden cambiar, le pueden poner 200, 300, lo que ustedes quieran. En este caso yo 100 nomás, ¿ya? Esto es conocido como un arreglo. Esto quiere decir de que yo voy a trabajar con esta variable que va a tener máximo 100 posiciones y que, y que en cada posición voy a poder almacenar un dato entero. Para eso me sirve un vector, ¿ya? A un vector se lo conoce como una estructura estática. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que definir, cuando creamos este arreglo, nosotros tenemos que decirle cuánto va a ser tu tamaño. O sea que no puede crecer. Una vez que el programa está en ejecución, tiene un tamaño fijo, digamos. No lo podemos modificar. Ya. ¿Qué más le puedo decir? Creo que eso es suficiente. Estos van a ser los atributos principales de la clase vector. N voy a utilizarlo para trabajar el tamaño, para cuando yo, por ejemplo, quiera definir, porque yo no voy a trabajar con las 100 posiciones, sino que solamente con alguna, ¿ya? Con alguna, pero máximo voy a tener 100. Así que con N yo le voy a decir con cuántas quiero trabajar. Bien. Aquí en la parte pública vamos a crear el constructor de la clase vector. El constructor de una clase casi siempre tiene el mismo nombre de la clase, o bueno, siempre tiene el mismo nombre de la clase. Aquí lo vamos a declarar. Y también vamos a crear los métodos que me van a permitir cargar datos para el vector y también para mostrar los datos del vector. Pero antes de eso necesito también otros métodos que hagan una función similar. En este caso para darle un tamaño al vector, como también para mostrar el tamaño del vector. Así que aquí vamos a crear los métodos conocidos como set y get, ¿no? Con set yo puedo cargar y con get puedo retornar. Uno puede darle el nombre que quiere, pero por lo general se utiliza estas palabritas para definir de qué se va a cargar o que se va a retornar, set y get. Aquí voy a crear el método para darle un tamaño del vector, para cargar un tamaño para el vector. Este método va a ser void porque no vamos a mostrar ningún valor, simplemente vamos a hacer de que nuestro atributo n, bueno, vamos a darle un valor a nuestro atributo n para así indicar cuál va a ser el tamaño del vector con el que yo quiero trabajar. Así que lo vamos a nombrar esto set dimensión, lo vamos a nombrar ya, set dimensión. Con esto vamos a poder dimensionar nuestro vector. ¿Qué tamaño queremos que tenga? Como nosotros queremos pasarle un dato, porque este dato se lo vamos a pasar mediante, cuando el programa se esté ejecutando, se lo vamos a pasar. Así que este método va a recibir una variable o un dato por parámetro. Este dato tiene que ser del mismo tipo de dato que tiene n, ¿ya? Vemos que n está como entero, así que, aunque podría ser short, ¿no? Pero lo vamos a dejar como int. Y aquí le vamos a poner dimensión. Aquí vamos a crear lo mismo, pero para retornar dicha dimensión. Vamos a retornar el valor de n, ¿ya? Así que vamos a nombrar esto como get dimensión.
y no va a tener ningún parámetro. Ahora voy a copiar esto aquí, esta declaración del constructor como la declaración de los otros métodos, y en la otra parte, aquí en el punto CPP, lo voy a desarrollar aquí abajo. Bien, aquí en esta parte, el constructor primeramente tengo que vincularlo con la clase, tengo que hacer referencia a la clase de esta forma. Y aquí en el vector, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que hacemos es iniciar en un valor los atributos de la clase vector. ¿Cuáles son estos atributos? Aquí en este caso solamente vamos a iniciar n, ¿ya? El tamaño del vector, porque no es necesario iniciar todo el arreglo del vector. Ya, no es necesario, basta con iniciar en el tamaño del vector, el valor de nuestro atributo. Entonces n lo vamos a iniciar en 0. Lo que va a significar que nuestro vector se va a iniciar con un tamaño de 0, o sea, vacío. Aquí en setDimensión tenemos que hacer referencia a la clase en ambos métodos. Bien. Aquí en setDimensión vamos a pasarle este valor para nuestro atributo n. Así que aquí va a ser n igual a dimensión. Y aquí en getDimensión simplemente tenemos que retornar el dato de nuestra variable n. Así que vamos a hacer un return de n. Ahora nos faltarían los métodos para cargar y para mostrar el valor de una determinada posición del vector. Vamos a hacer también los set y los get, pero en este caso para nuestro arreglo, para retornar como también para cargar un valor para una posición determinada del vector. Sí, aquí va a ser también void. Voy a poner como nombre set elemento. Y aquí vamos a tener una particularidad. Este método setElemento va a recibir dos parámetros. Uno, a ver, sí, va a ser dos parámetros. Porque necesitamos nosotros indicar en qué posición queremos cargar el valor para nuestro arreglo. Si es que yo quiero cargar, por ejemplo, el número 20 en la posición 2, entonces yo necesito indicarle mediante este método a qué posición voy a cargar ese valor que quiero ingresar para mi vector B, ¿ya? Para mi arreglo B. Necesito indicar en qué posición quiero guardar ese dato. Así que por tal motivo, este método va a recibir dos parámetros. El primero va a ser para indicar la posición en la que yo quiero almacenar ese dato. Y el segundo va a ser el valor que quiero guardar en aquella posición. Porque recuerden de que aquí este vector va a tener máximo 100 posiciones. Y bueno, vamos a trabajar nosotros con lo que ingresemos mediante el método setDimensión. Ya, así que ese dato que queremos o que queramos guardar en nuestro vector, nosotros necesitamos indicarle en qué posición queremos guardarlo. Así que por eso necesitamos un dato que entre por parámetro para indicar aquella posición. Bien. Y aquí vamos a tener algo también similar. En get vamos a crear el getElemento y ese método va a retornarme el mismo tipo de dato que está trabajando mi arreglo B. Vemos que este arreglo está trabajando con datos enteros. ¿Ya? Un dato entero se va a almacenar en cada posición de mi arreglo B, de mi vector B.
Entonces aquí este método get me va a retornar también un entero. Voy a colocarle como nombre get elemento. Y tengo que indicar por parámetro qué valor, o sea, en qué posición se encuentra ese dato que yo quiero retornar. ¿Ya? Porque vemos que mi vector va a tener muchas posiciones. Ya puede tener 10 posiciones, 20, de acuerdo a lo que yo dimensione. Entonces yo necesito indicar en get elemento en qué posición se encuentra ese dato que quiero mostrar. Y eso voy a hacerlo mediante un dato que ingrese por parámetro, indicando la posición en la que se encuentra ese dato que yo quiero retornar. Bien, copio primero esto. Esto lo voy a borrar. Ahora aquí esto lo voy a bajar. Ya. Bien, así. Tenemos que relacionar con la clase. C de elemento, ¿qué va a hacer C de elemento? Vamos a cargar un valor para una posición. Y aquí vamos a trabajar con una condición, ¿ya? La posición que yo elija para cargar este valor tiene que cumplir una condición. ¿Cuál es aquella condición? Que la posición sea mayor o igual a 0. Vamos a trabajar con posiciones desde 0. Sí, desde 0. La posición en la que yo quiera guardar este valor tiene que ser mayor o igual a 0 y tiene que ser menor al tamaño de mi vector. Porque, por ejemplo, si es que yo tengo un vector que tiene 5 posiciones, que tiene un tamaño de 5 posiciones, entonces yo no puedo poner de que quiero cargar, por ejemplo, el dato 35 en la posición 7, porque no existe esa posición. Así que por tal motivo aquí ponemos estas condiciones para que la posición que yo ingreso cumpla ciertas condiciones, ¿no? Esté en un rango en donde nosotros, en donde sea posible cargar ese dato, ¿ya? Así que la posición tiene que ser mayor o igual a 0, al tamaño del vector que está almacenado en el atributo n. Si se cumple esta condición, aquí me faltó este operador lógico y, ¿ya? Con i estoy indicando de que ambas condiciones tienen que cumplirse. Bien, si esto es así, pues vamos a poder cargar ese valor en aquella posición. Entonces, en la posición de mi vector, en la posición que yo indique, en aquella posición de mi vector, de mi arreglo B, voy a cargar el valor que estoy ingresando. Así, ¿ya? De esta forma. De esta forma, entonces, este valor yo lo estoy cargando en esta posición de mi arreglo B. Y eso mismo, o casi parecido, vamos a hacer con el elemento. Aquí también necesito esa condición. La posición tiene que estar en ese rango. Y si cumple esa condición, pues lo que voy a hacer va a ser retornar el valor que tengo en aquella posición. Bien, eso. Ahora aquí vamos a crear toda la parte del formulario. Esperan un ratinho ya. Ya, pensé que me estaban llamando. Bien, para esta estructura, para esta clase de vector, vamos a estar trabajando con string grid, con tabla. Supongo que ya lo vieron con el ingeniero eso, ¿no?
con el componente string que vendría a ser algo así como una tabla. Sí, como una tabla. Bueno, es una tabla en donde nosotros podemos guardar datos en cada casilla de esa tabla, ¿ya? Ese componente lo encontramos en la categoría de adicional y tiene el nombre de string y vamos a trabajar con este. Este string necesito personalizarlo, ¿ya? Porque vemos que cuando yo lo creo, se me crea así todo, medio que no lo puedo ocupar, pues no se puede trabajar así con esto, así que esto yo necesito personalizarlo, así que primero le voy a dar un nombre. Le voy a poner como nombre, ¿qué nombre? Grid, no, ponería grid. O tabla, vamos a ponerle tabla. Ese va a ser el nombre con el que estoy trabajando. El nombre es lo de menos, chicos, ustedes encuentren un nombre más adecuado. En este caso le voy a poner tabla. Pero saben de que es un componente string grid, ¿no? Tabla, ya. Y ahora voy a personalizar la cantidad de filas que tiene, ya, la cantidad de filas. Así que aquí me voy a la propiedad row con. Vemos que por defecto carga 5 filas. Yo no quiero 5 filas, quiero una nomás. Y en la propiedad call con también vemos que por defecto carga 5 columnas. Call con es cantidad de columnas. Voy a ponerle 1 para que me muestre una casilla nomás. ¿Y qué más podemos cargar? ¿O qué más podemos modificar, mejor dicho? Vamos a activar la opción para yo poder ingresar un valor, ¿ya? Porque, por ejemplo, si es que yo hago correr esto, si yo quiero guardar un valor aquí, vemos que no me permite. Si quiero guardar, no me permite. Quiero ingresar un valor en esa casilla, no da. Así que vamos a activar para que permita cargar valores, ¿ya? Eso lo encontramos en esta parte. Seleccionamos nuestro componente, string y nos vamos a ir a la propiedad options. Creo que es options. Aquí está options. Y aquí hay una opción que dice Go Editing para permitir ingresar valores, para poder editar valores. Lo activamos y ahora cuando yo quiera o cuando ejecute esto, a ver, voy a ingresar un valor. Ahora sí se puede. Yo puedo ingresar un valor. Bien. Ahora vamos a hacer esta casilla, esta celda un poquito más chico. Así que voy a irme a la propiedad default. Default, ¿dónde está? No tengo que seleccionar primero la string, ¿no? Default call width. Esto significa ancho de columna por defecto. Vemos que está muy grande el ancho de columna. Yo lo voy a disminuir a 35. Y después nos vamos a default row height. Alto de fila por defecto. Está 24, yo le voy a poner 35 también para que sea cuadradito. Ya, bien. Ahora con este componente yo voy a ingresar los valores para mi vector, ¿ya? Este componente me lo voy a copiar para hacer lo mismo que yo hacía en la clase de número natural. Ya voy a tener algo así como un botón cargar vamos a tener acá, ¿ya? Cargar. Y aparte de eso voy a tener un botón imprimir para poder visualizar y para poder ver de que realmente los datos que yo ingrese en mi vector se están cargando bien, ¿ya? Para ver de que se están cargando bien,
en mi vector que tengo creado en mi clase vector, ¿no? Porque mediante este string vamos a cargar los datos para mi vector de mi clase vector, ¿ya? Bien, así que esto lo voy a copiar y este va a ser algo así como el resultado, digamos. Voy a poner la etiqueta, no, perdón, era etiqueta, está al lado. Este va a ser mi vector. Vector, le vamos a poner simplemente. Y a este otro le vamos a poner resultado, ¿ya? Resultado. Ya. Aquí vamos a crear una cajita de texto. Con esta caja de texto yo voy a poder ingresar el tamaño o la dimensión para mi vector. Voy a crear un botoncito con el cual yo voy a pasar este dato para cargar esa dimensión para mi vector. Voy a cambiar el texto de esto. Dimensional le voy a poner. Dimensional. Bien. Y también voy a tener otro botón con el cual voy a hacer de que se me imprima los datos que yo cargo aquí. Quiero que se me impriman en este string de acá, ¿ya? Para poder visualizar de que realmente los datos que yo ingresé se cargaron en mi vector de la clase vector, ¿ya? Bien, vamos a nombrar imprimir. 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 Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero necesitamos dimensionar al vector. Si queremos ingresar datos para el vector, necesitamos primero indicar cuál va a ser el tamaño del vector con el que queremos trabajar, ¿ya? Así que aquí damos doble clic aquí, vamos a activar el evento onClick. En este evento vamos a programar para así poder darle un tamaño a mi vector. Antes de eso yo necesito aquí, de la misma forma que hice con número natural, necesito crear un objeto de la clase vector, ¿ya? Y antes de eso necesito incluir el archivo en donde está mi clase vector, ¿ya? Necesito incluir el archivo en donde se encuentra mi clase vector. Eso lo tengo que incluir en el formulario, para que de esa forma mi formulario pueda tener acceso a la clase que tengo en ese archivo, ¿ya? Así que vamos a hacer eso. Esa inclusión la vamos a hacer aquí en esta parte, en el formulario. Voy a cambiar el nombre a esta unidad. A esta unidad de acá le voy a cambiar el nombre. A esta. Voy a poner formulario ya. Nombrar. Formulario. Vemos que ya se cambia, ¿no? Formulario. Aquí en formulario.h, aquí en donde se encuentra la clase del formulario, vamos a incluir aquí en la parte de abajo, vemos que aquí hay hartos include, ¿no? Aquí en esta parte de abajo vamos a incluir. Incluimos el archivo en donde tengo mi clase. Ese archivo es cvector.h, ¿ya? Entonces, de esta forma ya podemos trabajar con la clase que se encuentra en este archivo. Ahora aquí, de la misma forma que hicimos con número natural, vamos a crear un objeto de la clase vector. Cvector, vector A le vamos a poner. O vec. No, vector A le vamos a poner. ¿Ya?
Pueden poner el nombre que quieran. Y aquí en el constructor del formulario, este es el constructor que tiene el formulario aquí, vamos a hacer de que se cree una nueva instancia de la clase vector. Así como hicimos con número natural. Vamos a hacer de que una nueva instancia de la clase vector se cree. C vector. Así. De esta forma lo que estamos haciendo aquí es declarar un objeto y con esta línea lo que estoy haciendo es crear un nuevo objeto. Un nuevo objeto con sus propios atributos, métodos y eso, ¿ya? Bien. Bien, aquí lo que le decía es que estamos creando una nueva instancia de la clase vector, ¿no? Un vector nuevito estamos creando aquí con este código, con esta línea de código. Bien, ahora aquí en la parte cuando estábamos programando lo que es el evento, cuando damos clic aquí en el botón dimensional, aquí en esta parte, vamos a trabajar con este objeto, con el objeto de la clase vector, con el objeto A ya. Ya bien. Así que aquí vamos a llamar al método que me permite cargar el tamaño para el vector. Ese método es setDimension, ¿no? setDimension. setDimension tiene un dato que entra por parámetro, que corresponde al valor que yo le quiero dar para el tamaño del vector, ¿ya? Y ese tamaño se lo voy a dar mediante mi caja de texto que no le puse nombre, que le voy a poner ahorita. Se va a llamar eDimensión. Así ya, eDimensión. El tamaño para mi vector se lo voy a pasar mediante la caja de texto eDimensión. Voy a retornar ese valor que tiene mi caja de texto eDimensión con la propiedad text. Si es que recuerdan, este método recibe un entero porque el tamaño del vector es un número entero, ¿no? Y esto es un string, así que vamos a convertir de string para entero para que no tengamos problemas. Ya. Bien, con eso ya podría yo cargar una dimensión para el vector. Y aparte de eso, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer de que cuando carguemos esa dimensión, yo quiero de que la cantidad de columnas que tiene este string grid, la cantidad de columnas, porque vemos que la fila no va a cambiar, siempre va a ser fila 0. Si es que se fijan, vamos a trabajar con una sola fila porque este es un vector, ¿no ve? Entonces la cantidad de columnas nomás va a ser la que va a cambiar. Así que aquí vamos a trabajar con la propiedad count que tienen los string grid. ¿Cómo se llama este string grid? Es tabla. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Cuando ya hayamos cargado un tamaño para el vector, vamos a hacer de que tabla, vamos a ver cómo lo escribí, con la primera letra mayúscula, tabla, flechita. Aquí con flechita vamos a acceder a la propiedad callCount. Esta propiedad de acá, ¿no ve? La propiedad callCount, que indica la cantidad de columnas. CallCount va a ser igual al tamaño de mi vector. ¿Ya? Entonces, aquí como yo ya le he cargado un tamaño para el vector, aquí vamos a retornar ese tamaño del vector. Retornamos con getDimensión. Ya, ahora vamos a ver
si es que esto está funcionando bien, si es que yo estoy cargando bien lo que es el tamaño para el vector y si está funcionando bien también mi método para retornar dicha dimensión. Bien, me sale que tengo 5 errores, vamos a ver por qué. Esto, aquí hay un pequeño error. Esto tiene que ser con asterisco al principio, ¿no? Se me olvidaba, asterisco. Ya no se olviden. Bien. Vamos a dimensionar con cuántas casillas quiero trabajar con mi vector. Voy a ponerle 5. Vemos que se dimensionaron 5 casillas. Entonces está funcionando bien mi método setDimension como mi método getDimension. Están funcionando bien. Ahora me falta probar los métodos set y get, pero para cargar los datos para el vector, ¿no? Set elemento y get elemento. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Más aquí vamos a tener otro botón con el cual vamos a cargar. Vamos a cargar los datos para el vector, ¿ya? Los datos que vamos a cargar para el vector, vamos a cargarlo a través de ese botón. Así que aquí en Caption voy a ponerle cargar. Bien. Lo que va a hacer este botón es que, por ejemplo, cuando yo quiera cargar el siguiente vector, este vector, pues simplemente voy a tener que hacerlo dando clic aquí en cargar. Entonces estos datos del vector se van a cargar en mi vector, ¿ya? Estos datos que yo coloqué en este string se van a cargar para mi vector. Vamos a hacer eso. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si es que se dan cuenta, esta herramienta StringGrid trabaja con filas y columnas, ¿no? Es algo así como una matriz. No se siente bien una matriz. Una matriz o, bueno, así como una tabla en Excel, digamos, que tiene filas y columnas, ¿no? Tiene celdas. Las celdas están en una fila y columna. Están ubicadas en una fila y columna. Aquí nosotros estamos trabajando con una sola fila porque es vector. Tiene una sola dimensión. Bien. Lo que nosotros vamos a hacer es que como este string grid es un arreglo también, o sea, tiene sus posiciones, tiene posición para fila y columna, entonces vamos a recorrer estas posiciones. Cuando nosotros dimensionemos, vamos a recorrer todas estas posiciones, todas las celdas que tiene el string grid, y mediante lo vamos recorriendo, vamos a pasarle los datos que yo cargué en el string grid, se los voy a pasar para mi vector, mediante el método setElemento. ¿Ya? Mediante setElemento se le voy a pasar todo eso. Bien, para eso vamos a trabajar con el botón cargar. Sí, cargar. Bien. Cuando yo presione cargar, voy a pasarle todos los datos que haya ingresado en las posiciones de mi string grid. Quiero pasárselos para mi vector. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ocupar un for para recorrer todas las posiciones que tiene mi string grid, ¿ya? Vamos a recorrer desde... Aquí vamos a declarar nuestro contador que va a iniciar en 0. Vamos a recorrer hasta que i sea menor. Menor, sí, menor
que la cantidad de columnas que tiene el string grid. ¿Con qué propiedad yo puedo saber la cantidad de columnas que tiene el string grid? Con esta propiedad de acá, con call_count, ¿ya? Entonces aquí vamos a ocupar esa misma propiedad. Esta propiedad me retorna la cantidad de columnas. Entonces aquí yo quiero recorrer desde la columna 0 hasta una posición antes de la o del tamaño o de la cantidad de columnas que tiene, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos comenzando desde la posición 0, ¿ya? Por eso es. Mi contador se va a incrementar en 1 por cada ciclo que complete, por cada repetición que complete. Bien. Mientras recorremos, por así decir, todas las posiciones que tiene nuestro string grid tabla, vamos a ir pasando los datos que tengo en cada casilla, en cada posición, se lo vamos a pasar para cada una de las posiciones de nuestro vector A, ya de nuestro vector A. Entonces aquí voy a ocupar el método cDelemento. Ya pongan presente. Voy a empezar a grabar. Ya, aquí con el método cDelemento yo puedo cargar valores para cada una de las posiciones de mi vector. Recordarán, ¿no? Con cDelemento. Este cDelemento recibe dos parámetros. El primero es para indicar la posición en donde yo quiero cargar ese valor. Y el segundo es el valor que yo quiero cargar. Aquí, ¿cuál va a ser esa posición? Esa posición va a ser I, ¿ya? I, porque como ven aquí, I va a iniciar en 0. Y se va a incrementar por cada ciclo que completemos, se va a incrementar en 1. Así que voy a utilizar I para poder cargar todos los datos para mi vector de forma ordenada, desde 0 hasta menor del tamaño de columnas que tiene mi string grid, ¿ya? Así que aquí indicamos la posición con el contador I. Y después tenemos que acceder al valor que tenemos en cada casilla del string grid. Para eso tenemos una propiedad que tienen los string grid que es cells, ¿ya? Con la propiedad cells yo puedo indicar a qué valor, en qué fila y columna yo quiero acceder, a qué valor ubicado en una fila y columna quiero acceder. Aunque aquí se comienza con columna y fila, columna y fila. Así que yo voy a poner aquí de que quiero cargar el siguiente valor. Quiero cargar el valor de la celda de mi tabla, string grid, cells, y aquí voy a indicar en qué posición se encuentra. Esta propiedad de cell tiene dos posiciones. Uno es para indicar la posición de la columna y el otro es para indicar la posición de la fila. Aquí el primero es para la columna. La columna va a ser I, porque I vamos a recorrer todas las columnas, ¿no? Porque solamente estamos trabajando con una sola fila, ¿ya? Vamos a recorrer las columnas. Así que va a ser I. Con el contador I vamos a recorrer desde la columna 0 hasta el tamaño de columnas que tiene nuestro string grid. Y la fila va a ser siempre 0. Ya. Y bien, a ver. Sí, eso sería todo. Con esto yo ya podría cargar datos para mi vector. Ahora lo siguiente sería poder ver de que realmente estos datos se están cargando. Y eso lo vamos a hacer mediante el botón imprimir, ¿ya? Así que aquí vamos a programar el evento on clic de imprimir.
Y aquí en imprimir vamos a hacer algo parecido. Así que para no repetirlo, voy a copiar todo este for, todo este código. Solamente que aquí vamos a hacer al revés, ¿ya? Vamos a hacer al revés. Aquí en este caso yo quiero pasar los datos que tengo en mi vector, en mi vector A, porque aquí vemos de que todos los datos que yo tenía en el string grid se los he pasado, todos los datos de mi string grid se los he pasado para mi vector A mediante ese elemento. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser pasar todos los datos del vector A se los vamos a pasar para el otro string grid. A este string grid todavía no le hemos puesto nombre, pero le vamos a poner grid resultado ya. Grid resultado. O tabla resultado. ¿No? Tabla resultado. Entonces aquí hacemos lo siguiente. Vamos a pasarle esos datos para tabla resultado. Así que esto lo voy a modificar de la siguiente forma. Quiero cargar los datos de mi vector A en cada una de las celdas de mi tabla. Así que aquí voy a acceder a la propiedad cells de mi tabla resultado. Con cells yo puedo retornar el valor que tiene esa celda, como también puedo cargar un valor para esa celda. Entonces lo que estamos haciendo aquí es cargar un valor para esa celda. Aquí estamos retornando dicho valor y aquí estamos cargando. Aquí vamos a cargar en la columna I, ¿ya? Porque vamos a cargar en órdenes. Y aquí está mal también. Aquí tiene que ser recorrido hasta la dimensión del vector, ¿ya? Entonces aquí retorno la dimensión que tiene el vector para que recorramos hasta el tamaño del vector, ¿ya? Desde la posición 0 hasta el tamaño o la dimensión que tiene el vector. Aquí, como les iba diciendo, la segunda posición va a ser estática porque estamos trabajando solamente con una fila, así que va a ser 0. En esa posición, en donde vemos que la columna va cambiando desde 0 hasta la cantidad de datos que tenga mi vector, hasta el tamaño que tenga el vector. Bien, aquí vamos a cargar en las casillas o en las celdas de mi tabla de resultados, vamos a cargar esos valores que tengamos en las posiciones del vector A. Así que aquí con el vector A vamos a acceder al método getElemento porque con getElemento yo puedo retornar dicho valor que tengo almacenado en cada una de las posiciones. Y aquí vamos a indicar cuál es o en qué posición se encuentra ese valor que quiero retornar. Así que aquí por parámetro va a entrar I, ¿ya? Y porque queremos retornar en orden también. En orden queremos pasar los datos para la celda de la tabla de resultados. Bien, y esto ya no lo necesitaríamos, esto de acá. Y ya con eso ya podríamos trabajar con nuestra clase vector. Ya tendríamos los métodos más importantes que nos permiten dimensionar el vector y también poder cargar datos para el vector. Vamos a probar estos métodos que acabamos de programar. Aquí me dice 3 errores, vamos a ver por qué. Aquí hay un problema con el tipo de dato. Aquí por parámetro C de elemento recibe un dato entero, pero cells trabaja con dato string, así que aquí yo necesito convertir el string con el que trabaja cells, lo voy a convertir en un entero. Ya. Otro error aquí. Aquí. Me faltó los dos paréntesis.
aquí en el nombre del método, ¿no? Me faltó eso. Bien, vamos a probar. Vamos a dimensionar el siguiente vector. Voy a cargar 1, 2, 3 y 4. Doy en cargar. Supuestamente ya se cargó en mi vector. Ahora vamos a mostrar con imprimir. Bien, vemos que está fallando en imprimir. ¿Y por qué falla? Falla porque tabla resultados no lo estamos dimensionando de acuerdo al tamaño del vector. Ya necesitamos dimensionar eso primero, porque tabla resultado se está creando con una sola celda, con una cantidad de columnas como 1, ¿ya? Entonces necesitamos que la cantidad de columnas que tiene tabla resultado sea igual a la cantidad o a la dimensión que tiene mi vector A. ¿Ya? Entonces aquí la propiedad con vamos a igualarla a la dimensión de mi vector. De dimensión. Para que de esta forma podamos dimensionar las casillas que necesitamos para poder mostrar todos los datos de mi vector A. Ya, vamos a cargar, vamos a imprimir y vemos que ahora sí nos está retornando, ¿no? Yo también puedo modificar los datos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, cargo, imprimo. Bien, vemos que se está cargando bien los datos. Está funcionando nuestros métodos para dimensionar, como también para cargar y mostrar. ¿Les parece, chicos, si es que dejamos hasta acá la clase de hoy? Sí, está bien. Sí, está bien. Ya, está bien, compañero. Más rato subo el video de la clase anterior y este video también, ¿ya? Van a disculpar que no lo haya subido hasta ahora de la clase anterior. Hoy lo va a subir, disculpe, hoy lo va a subir los dos videos, o sea, de esta y de la otra clase. Sí, 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 sí. Más ratito, ¿ya? Ya, por favor. Y ya. Y también les voy a compartir este archivo que hicimos ahorita, este programa, ¿ya? Este proyecto, se lo voy a compartir ahorita también. No se olviden, chicos, de que tienen que guardar su proyecto, guárdenlo bien, ¿ya? Porque cuando les toque dar examen, tienen que saber cómo guardar su proyecto. Por ejemplo, yo les voy a enseñar ahorita cómo tienen que hacerlo. Cuando tengan su proyecto, yo les recomiendo de que lo guarden al inicio, cuando lo creen, de que lo guarden ese mismo momento que lo crean. Lo tienen que guardar de esta forma. Supongo que algunos ya saben, pero puede ser de que otros compañeros todavía no sepan muy bien. Pero tienen que hacerlo de esta forma. Acá en este icono que dice aquí, vemos que dice sabe al, dice, ¿no? Cliquean ahí, o si no, se van aquí a la pestaña File y seleccionan sabe al. De la misma forma igual se puede hacer. Eso es para guardar todos los archivos que contiene el proyecto, ¿ya? Y lo que tienen que hacer es crearse una carpeta en donde guarden todos los proyectos, o mejor dicho, todos los archivos que tiene su proyecto, ¿ya? Tienen que crearse una carpeta en donde se almacenen todos esos archivos. Yo lo voy a guardar en donde estoy almacenando todo, que es aquí en auxiliatura, información 2, en clase. Y aquí me voy a crear una carpeta en donde voy a guardar todos los archivos del proyecto de hoy. Y vamos a poner C vector. Entramos a la carpeta en donde queremos guardar nuestro proyecto. Y aquí le damos a todo guardar. Hasta que ya no haya más para guardar. 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 También lo podemos renombrar si queremos, pero yo les sugiero de que lo renombre antes ya.
guardar, guardar, y ya. Ya se guardó todo. Bien, después lo pueden cerrar, ya está todo guardado. Y cuando quieran compartir el archivo, pues se van hasta donde tienen su proyecto. Aquí. Vemos que si es que yo le doy para ver el tamaño que tiene esta carpeta, vemos que no tiene mucho tamaño, ¿no? No pesa mucho, pero puede ser que en algunos casos sea muy pesado. Aquí por lo general se crea una carpeta que se llama Win32. Esa carpeta tiene dentro otra carpeta que se llama debug, y esa carpeta yo les sugiero que lo eliminen para que cuando quieran ustedes pasar su proyecto no pese mucho. Por ejemplo, aquí en este otro proyecto vemos que sí se creó esa carpeta Win32. Vemos que pesa 52 megabytes. Esto no es muy necesario, ¿ya? No es necesario porque aquí en esta carpeta se guarda el ejecutable del programa cuando lo hacemos correr. Pero este ejecutable se crea automáticamente cuando volvemos a ejecutar el programa, se crea de forma automática, así que no es muy necesario tenerlo. Yo le voy a borrar esto y no va a pasar nada, ¿ya? Ahora, ahorita les comparto nuevamente estos dos proyectos. Ya bien, compañero, eso sería todo. Entonces, hasta luego.